Seguimos en CMI Última Emisión. Por falta de pruebas, el juez 46 de conocimiento absolvió a Catalina y Francisco Uribe Noguera, hermanos de Rafael Uribe Noguera, condenado por el crimen contra la niña Juliana Zamboni. Este es el momento en que los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera escuchan la decisión del juez. Absolverlos del proceso en el que presuntamente habrían alterado la escena del asesinato de Juliana Zamboni. Y haber sido absueltos como coautores de los delitos de favorecimiento y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El juez fue tajante en su decisión. Aseguró que ni los testigos, transcripciones y videos mostrados por la Fiscalía fueron explícitos para implicar a los hermanos en una alteración de los hechos. Sin embargo, en el juicio oral el ente acusador no logra demostrar cuál fue el contenido de la información eliminada. Conforme con la decisión, Francisco Uribe Noguera contó lo que han tenido que vivir durante estos 2 años. Esto ha sido un camino en el que yo creo que hemos aprendido muchas cosas y gracias a Dios pues hoy se obtiene esta sentencia absolutoria. Se refirió a la decisión del ente acusador sobre apelar la decisión. No es lógico que la Fiscalía persiga a unas personas que desde el principio sabe que son inocentes y simplemente por continuar con una acusación temeraria. Dijo que será respetuoso de la decisión de la Fiscalía mientras el proceso continúe. La Fiscalía reveló varias interceptaciones telefónicas que complicarían la situación del general Jorge Romero, señalado de hacer parte de una empresa criminal que operaba en la 4ª Brigada del Ejército. El ente acusador pidió que el oficial sea enviado a prisión. En la audiencia en la que la Fiscalía pidió que el general Jorge Romero sea enviado a prisión, el ente acusador hizo varias revelaciones sobre la vinculación de más generales en un entramado de corrupción que operaba en la 4ª Brigada del Ejército en Antioquia. Según la Fiscalía, el general Romero hizo parte de una empresa criminal que entregó una serie de convenios a un grupo de contratistas aprovechando su posición en el Ejército. Este hombre es Samir Fernando García, quien según la Fiscalía era uno de los contratistas que se benefició con una serie de convenios con la 4ª Brigada. Tal era la importancia de García que en una interceptación telefónica que sostienen 2 de los investigados por este caso, se menciona que el contratista manejaba la caja menor de la brigada. Ese Samir, ese man llevaba como 7, 8 años trabajando con el batallón. Era el man de confianza de todos los comandantes de batallón de servicio, se lo pasaron en consigna porque era el que soltaba la plata. Pero Samir, necesitamos 20 millones de pesos para pagar una fiesta. Era el de la caja menor. O sea que eso es más de un comandante antiguo desde anterior de estar ahí que le tiembla el jopo. Desde la época de mi general Mejía, weón. Desde la época de mi general Mejía, porque ese man se lo pasaron en consigna porque era el que manejaba la tula. Otra de las denuncias que hizo la Fiscalía en la audiencia está relacionado con un presunto plan para entorpecer la investigación. Incluso el ente acusador señaló que se perdieron varios documentos con información sobre la contratación. Se vio en la obligación de entregar toda la información que ya había sido recolectada por la Fiscalía en inspecciones judiciales al ayudante del general Romero por orden directa del actual comandante de la 4ª Brigada. El lunes continuará la audiencia en la que el general Jorge Romero expondrá sus argumentos para no ser enviado a prisión, dado que se declaró inocente de los cargos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y peculado. Durante la audiencia de imputación de cargos contra la red de corrupción de evasión de impuestos liderada por alias La Patrona, la Fiscalía reveló audios en los que queda en evidencia cómo contactaban a funcionarios públicos para desfalcar al Estado. Según la Fiscalía, hay evidencias de que los cabecillas de esta organización contactaron a funcionarios públicos para ofrecerles dinero a cambio de ayuda. Acudir a dichos contactos en procura de favorecer a las empresas en desarrollo de esas actividades. La Fiscalía explicó cómo lograban evadir a la DIAN a cambio de pagos. Y que ante esa situación se pactó en esa reunión el pago de aproximadamente 120 a 150 millones de pesos. En Bogotá era donde funcionaba el cartel de facturas falsas que ayudaba a empresas a evadir el pago del IVA. Atraco frustrado en el norte de Bogotá. Delincuentes huyeron a pie porque se les varó la moto. Autoridades los capturaron y recuperaron el dinero que robaron de un banco. Este es el momento en el que los delincuentes intentan huir después de asaltar un banco en el barrio La Colina, norte de Bogotá. La moto no les prende y ante los gritos de la comunidad, uno de ellos acciona el arma.
Los ladrones abandonan el vehículo y emprenden la huida a pie, con 8 millones de pesos como botín. Ingresan a una entidad financiera, esgrimiendo armas de fuego, intimidan a los cajeros y logran acceder a las cajas de dicho establecimiento, sacando una suma de dinero. Tras una persecución, las autoridades capturaron a los delincuentes, recuperaron el dinero e incautaron 2 armas de fuego. La Federación de Educadores, FECODE, denunció hoy que unos 650 docentes de colegios públicos han sido amenazados en el transcurso del año. El presidente de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, reveló que las 650 amenazas hechas a los docentes durante este año ya fueron puestas en conocimiento del Gobierno Nacional, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. También nuestros directivos sindicales y a nuestros maestros y maestras. Tenemos más de 650 maestros y maestras amenazados en lo que va corrido de este año. FECODE atribuye la mayoría de las amenazas a las llamadas águilas negras. Lo que es Nariño, lo que es Arauca, el tema del Valle, Cauca, Antioquia. Bueno, entre otros departamentos, Córdoba, en fin, a la final en todos los departamentos tenemos situaciones de amenazas. En protesta contra las nuevas amenazas y para reclamar mejor salud, el lunes habrá un paro de los maestros del Huila y el miércoles en Cundinamarca. La Corte Suprema de Justicia condenó a una aseguradora de riesgos laborales al reconocer la pensión de sobreviviente a la familia de un hombre que fue asesinado en Cúcuta en 2007. La ARL negó el reconocimiento de la pensión, argumentando que la muerte de esta persona no se dio por un accidente laboral, sino que fue asesinado por desconocidos. Sin embargo, la Sala Laboral de la Corte aseguró que el evento ocurrió en el sitio de prestación del servicio, cuando se encontraba bajo la subordinación del empleador. La Corte Suprema estableció que aquí había una responsabilidad objetiva, por lo cual debía reconocerse la prestación pensional reclamada. La Corte agregó que no desconoce que existen casos en los que se dan circunstancias externas que pueden romper el nexo de causalidad entre el hecho y el ámbito laboral, pero en este caso la empresa no logró demostrar eso para ser exonerada de su responsabilidad. Y también la Corte Suprema de Justicia advirtió que una mujer víctima de violencia intrafamiliar que se separe de su pareja no pierde el derecho a la pensión heredada. La Sala Laboral estudió el caso de una señora que en 1997 se separó de su esposo debido al maltrato físico y psicológico que recibió de él durante 4 años. En el 2004 su cónyuge falleció y ella le solicitó al desaparecido Instituto de Seguros Sociales que le otorgara la pensión de sobreviviente, pero la entidad le negó la petición, puesto que ella no vivió con su esposo los últimos 5 años antes de su deceso. El alto tribunal aseguró que no se puede revictimizar a la persona dejándola sin protección por haber tenido que separarse forzosamente de su esposo. Se estimó que no era razonablemente jurídico que esta señora se sometiera al maltrato para poder mantener el derecho a la pensión. Agregó que las normas deben ser analizadas de acuerdo con las particularidades de cada caso. La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, anunció la tercera fase para la reducción en las tarifas de peajes en la vía al llano. La entidad de vigilancia y control puso en marcha la tercera y última fase del programa de etiqueteras que representa una reducción de hasta el 50% en las tarifas de los peajes a la vía al llano. La movilización por vía terrestre entre Bogotá y Villavicencio totaliza alrededor de 25.000 pasajeros. Para que puedan ir entregando las tiqueteras a los transportadores de los buses intermunicipales de pasajeros. El costo en peajes por la vía Cisga-Guaté, que representaba 70.000 pesos, ahora pasa a un costo de 35.000 pesos. En la vía Alterna 2 entre Sogamoso y Agua Azul se pagaba 88.400 pesos, ahora baja a 44.200 pesos. En cada peaje se hace el uso de un tiquete y se paga solamente el 50%. Una vez se abra la vía, se recogerá dicho beneficio. El vicepresidente jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura, Fernando Ramírez, anunció que el Estado colombiano se ahorró 1,7 billones de pesos en decisiones judiciales a favor de la nación. De acuerdo con el informe de la entidad, el Gobierno Nacional ha logrado salir favorecido en varios litigios y líos jurídicos con concesionarios en proyectos viales y aeroportuarios. En el último año, el ahorro para el Estado sumó 1.71 billones de pesos en pretensiones económicas presentadas por las firmas y sociedades del sector en 7 tribunales arbitrales. Esa tasa de ahorro se ha aumentado. Antes teníamos unas condenas de alrededor del 20% frente a las pretensiones totales, ahora estamos por debajo del 1%.
También se obtuvieron más de 206.000 millones de pesos que tuvieron que pagar concesiones a la nación. Ha logrado ganar algunos procesos arbitrales que han merecido condenas del concesionario a favor de la ANI. Entre las firmas se destacan Airplan, la concesión autopista Bogotá-Girardot, Opain S.A., Devinorte y Convicol. El Banco Agrario de Colombia, o la holding que el Estado cree con las entidades financieras, llegaría a la Bolsa de Valores, según reveló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. El gobierno avanza a gran velocidad para que en el mediano plazo las acciones del Banco Agrario o de la holding de las entidades financieras del Estado comience a cotizar en la Bolsa de Valores. Yo no puedo dar fechas sobre si se lista el Banco Agrario en la bolsa, en qué fecha exacta. Eso es un proceso que están dando y dentro de toda la reflexión que estamos haciendo sobre una holding financiera, desde luego que el Banco Agrario es uno de los principales componentes. Ante la pregunta de si el año entrante la holding ya estaría cotizando en la bolsa, esta fue la respuesta del gobierno. Esperemos que sí. Habrá un análisis sobre el porcentaje a vender y el valor de la acción. En el homenaje realizado por el gobierno a los pueblos indígenas, voceros de estas comunidades denunciaron que muchas de sus lenguas están muriendo por efectos de la evangelización. En Colombia hay 102 pueblos indígenas que hablan 65 lenguas distintas, lenguas que están en peligro de extinción. Y nuestros abuelos, ancestros tuvieron la capacidad de crear una lengua. Una lengua no se crea de la noche a la mañana, son miles de años. Hoy aún no las mantenemos. Procesos de aculturización, de educación, de evangelización, de imposición han hecho que nuestros pueblos hayan perdido muchas lenguas. El lenguaje es una fuerza viva que nace, crece, se reproduce e incluso muere. Otras culturas donde una sola familia, una persona aún mantiene la lengua. Desafortunadamente se han perdido y creo que es un llamado para nosotros mismos como pueblos indígenas ser conscientes de que tenemos que conservarlas. El gobierno nacional les rindió homenaje hoy a los indígenas de Colombia. Representan el 3% de la población nacional. Rendimos un homenaje a los valientes que han resistido desde la conquista hasta hoy, como reza el himno del pueblo Nasa, y que esperamos sigan existiendo por toda la eternidad. El acto de homenaje al conmemorarse el Día Internacional de los Indígenas decretado por las Naciones Unidas fue realizado en el emblemático Teatro Colón de Bogotá. Allí tuvieron presencia delegados de los 102 pueblos indígenas que habitan el territorio nacional. La justicia panameña declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli de las acusaciones por presunto espionaje político y peculado y dejó sin efecto todas las medidas cautelares que pesaban en su contra. A Martinelli se le acusó de haber interceptado las comunicaciones sin autorización judicial de 150 personas, entre abogados, opositores y periodistas. Tras ser absuelto, el exmandatario insistió en que su caso es una conspiración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la reciente redada contra migrantes indocumentados en Mississippi, de la que dijo sirve como buen disuasivo. Esto lo dijo luego de que ayer 680 personas de nacionalidad mexicana, salvadoreña y hondureña fueran detenidas, separadas de sus familias. 300 de ellas han sido liberadas. Un asteroide que tiene un tamaño mayor al emblemático edificio Empire State de Nueva York estará mañana en su punto más cercano a la Tierra. El cuerpo rocoso, que viaja a una velocidad de 16.700 kilómetros por hora, fue catalogado por la NASA como potencialmente peligroso, aunque está descartado que pueda impactar a nuestro planeta.